Seguimos en Pauta Propia, con los datos y el contexto de los temas que nos importan. Pauta 100.5. La biología se ha apoyado constantemente en una idea tranquilizadora. Cada especie tiene patrones relativamente estables de comportamiento. Qué come, cuánto migra, cómo se reproduce, cómo se relaciona con su entorno. Esos patrones permitían clasificar, predecir y entender la vida animal como un sistema ordenado. Sin embargo, en los últimos años, esa certeza comenzó a resquebrajarse. Cada vez más estudios documentan conductas animales que no encajan con lo que se suponía fijo. En distintas partes del mundo, investigadores han observado animales que están alterando rutinas consideradas naturales. Pingüinos que cambian sus zonas de reproducción, aves que dejan de migrar o lo hacen en momentos inesperados, mamíferos que modifican horarios de actividad y especies que alteran sus dietas de forma radical. No se trata de casos aislados ni anecdóticos. Es una tendencia creciente registrada por equipos científicos en contextos muy distintos. Lo que desconcierta no es solo el cambio, sino su velocidad. Durante siglos, las adaptaciones conductuales fueron pensadas como procesos lentos que ocurrían a lo largo de generaciones. Hoy, muchas de estas transformaciones se observan en lapsos de años o incluso de meses. Animales que ajustan sus hábitos en tiempo real frente a condiciones nuevas, impredecibles y muchas veces extremas. El factor más visible detrás de este fenómeno es el cambio ambiental acelerado. Aumento de temperaturas, modificación de ecosistemas, alteración de ciclos alimentarios y expansión urbana obligan a las especies a responder rápido o desaparecer. Pero reducir todo a una reacción automática sería simplificar demasiado. Lo que emerge es algo más inquietante, una flexibilidad conductual mucho mayor de la que creíamos. Durante mucho tiempo se pensó que la cultura, la capacidad de modificar comportamientos aprendidos, era un rasgo principalmente humano. Hoy la evidencia muestra que muchas especies poseen márgenes de aprendizaje y de adaptación más amplios. Observan, prueban, fallan y ajustan. No siguen un manual genético rígido, experimentan dentro de sus posibilidades. Este fenómeno tiene consecuencias profundas para la ciencia. Modelos predictivos basados en comportamientos históricos empiezan a fallar. Estrategias de conservación diseñadas bajo supuestos estables quedan obsoletas rápidamente. Proteger un hábitat ya no garantiza que una especie lo use como se esperaba. La naturaleza se vuelve menos predecible, incluso para quienes la estudian. No estamos frente a animales desorientados, sino frente a animales que están respondiendo activamente a un mundo que dejó de comportarse como antes. Las reglas no se rompen por capricho. Se rompen porque el contexto cambió demasiado rápido para mantenerlas intactas. Esto obliga a revisar una idea profundamente instalada, que la naturaleza es el elemento estable frente a la inestabilidad humana. Hoy ocurre lo contrario, es el entorno el que se volvió errático, y las especies hacen lo que pueden para sobrevivir. La flexibilidad, antes vista como excepción, empieza a ser la norma. Mirar estos cambios solo como anomalías sería perder la señal de fondo. Los animales no están fallando en su especie, están mostrando hasta dónde pueden estirar la vida cuando las condiciones no lo exigen. Y en ese espejo incómodo también aparece una pregunta para nosotros. Si incluso las reglas biológicas se están reescribiendo, ¿qué tan preparados estamos para vivir en un mundo donde la estabilidad dejó de ser la referencia? Seguimos en Pauta Propia, con los datos y el contexto de los temas que nos importan. Pauta 100.5. Durante décadas, la salud mental fue entendida como un asunto estrictamente individual, una condición que se trataba, sí se trataba, ¿verdad?, en el espacio íntimo, lejos del trabajo, la política y la organización social. Hacia 2026 esa lectura resulta cada vez más insuficiente, no porque lo personal haya dejado de importar, sino porque se volvió evidente que gran parte del malestar no nace de la interioridad, sino de la forma en que vivimos. La conversación sobre salud mental ya no gira solo en torno a diagnósticos, terapias o consumo de fármaco. El eje se ha desplazado hacia algo más incómodo, los límites. Límites de tiempo, de disponibilidad, de rendimiento, de exposición emocional y digital. Lo que durante años fue presentado como fortaleza, aguantar, adaptarse, rendir sin pausa, estar siempre disponible, hoy empieza a leerse como una fuente estructural de desgaste. La novedad no es el cansancio, es que dejó de naturalizarse. Y en ese contexto la vida privada deja de ser solo refugio o compensación, se transforma en un espacio activo de reorganización. Decisiones que antes se explicaban como elecciones personales o incluso como anomalía, vivir solo, no formar familia, cambiar de rumbo a mitad de carrera, reducir ambición económica, priorizar salud sobre estatus, comienzan a entenderse como respuestas racionales a un entorno percibido como emocional
irracionalmente exigente y poco protector. No es repliegue, más bien es cálculo. El trabajo aparece como el primer gran laboratorio de ese giro. No se trata únicamente de teletrabajo, semanas comprimidas o programas de bienestar corporativo. Lo que está en cuestión es una promesa más allá, que el esfuerzo sostenido, la lealtad y la autoexigencia siempre serán recompensados con estabilidad, reconocimiento o sentido. Para una parte creciente de la población esa promesa se quebró. A cambio, emerge una relación más instrumental con el empleo. Importante, pero no totalizante. Necesario, pero no identitario. Esa distancia no elimina la ansiedad, pero la redistribuye. El temor ya no es solo no rendir, sino invertir la vida en un sistema que no devuelve lo que exige. La salud mental así reordena la narrativa del éxito. La pregunta deja de ser cuánto se logra y pasa a ser a qué costó finalmente. Aparece una sospecha creciente frente a trayectorias impecables pero emocionalmente inviables. La vida privada empieza a operar como contrapeso, no como negación del trabajo, sino como límite a su expansión completa. Algo similar ocurre en la vida afectiva. El lenguaje de la salud mental introduce una gramática distinta en los vínculos: carga emocional, reciprocidad, desgaste, límites, disponibilidad. Conceptos que antes parecían fríos o excesivamente racionales, hoy se vuelven centrales. Las relaciones dejan de evaluarse solo por duración o intensidad y empiezan a medirse por sostenibilidad. Esto no implica vínculos más débiles, pero sí menos idealizados. La épica del sacrificio permanente pierde legitimidad entonces. Aguantar ya no es sinónimo de amar. En paralelo, la idea misma de privacidad se redefine. En un mundo de hiperexposición, lo privado no es solo lo secreto, es lo seleccionado. Elegir qué no compartir, cuándo desconectarse, a qué no responder, qué espacios no monetizar ni optimizar. La vida privada se convierte en una forma de gestión de la atención y la energía, dos recursos cada vez más escasos. El autocuidado deja de ser un eslogan aspiracional y se transforma en una práctica cotidiana de administración. Este cambio tiene efectos silenciosos pero que son profundos. Afecta la demografía, la organización familiar, los consumos culturales, las expectativas sobre la adultez. Retrasa decisiones, fragmenta trayectoria, vuelve menos lineal además la biografía. No porque las personas estén perdidas, sino porque ya no creen que exista un único camino que justifique el desgaste permanente. Hacia este 2026 el punto crítico no será si hablamos o no de salud mental, esa conversación ya está instalada, sino qué consecuencias institucionales tiene ese reconocimiento. ¿Qué hacen las empresas cuando el burnout deja de ser una excepción y se vuelve un fenómeno sistémico? ¿Qué hace el Estado cuando la ansiedad y la depresión impactan la productividad, licencias médicas, ausentismo y cohesión social? ¿Qué hacen las familias cuando las expectativas heredadas ya no calzan con las capacidades reales de quienes vienen después? La nueva vía privada no promete bienestar constante ni armonía, promete algo más modesto y al mismo tiempo más disruptivo: la posibilidad de no vivir permanentemente al borde del colapso. No estamos frente a una sociedad más frágil, sino frente a una que dejó de confundir resistencia con salud. Y ese cambio, lento, cotidiano, poco épico, puede terminar siendo uno de los movimientos culturales más profundos de esta década.